Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos ya en la conferencia número 529 y vamos pues a repasar en esta primera parte de esta semana las noticias más interesantes que han surgido estos últimos 7 días en relación a la profecía, noticias que vienen a confirmar el cumplimiento en nuestros días de las profecías de la Biblia, esas antiguas profecías que nos hablaban de los fines de los tiempos. Nosotros hemos querido titular esta vez pues, la conferencia de esta manera: aviones F-35 contra el tercer templo. Bueno, desarrollaremos pues, este titular en la noticia que os traemos. Cuando aparezca en pantalla la comentaremos, porque realmente pues, es una noticia interesante para reflexionar acerca de todo esto. Empezaremos nosotros la conferencia pues, por esta primera noticia, esta noticia que surgió el 21 de noviembre, que nos decía lo siguiente: Trump anuncia nuevas perforaciones de petróleo en millones de acres frente a California y Florida. California no otorgaba nuevos arrendamientos en aguas federales desde 1980 y Florida estaba cerrada a perforaciones federales desde 1995. Os hemos seleccionado esto. La administración del presidente Donald Trump ha anunciado este jueves un plan para permitir nuevas perforaciones petrolíferas frente a las costas de California y Florida, una medida que busca expandir la producción energética estadounidense tras décadas de restricciones en estas zonas marítimas. California no otorgaba nuevos arrendamientos en aguas federales desde mediados de la década de 1980, mientras que Florida y la parte este del Golfo de México estaban cerradas a perforaciones federales desde 1995. Tras preocupaciones por posibles derrames de petróleo. Bueno, desde luego vemos cómo Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, pues ha puesto la directa. La nación se está fortaleciendo a todos los niveles, se han dejado pues de lo políticamente correcto y han ido pues a lo que tienen que ir, que es a reforzar pues la nación por todos lados, a nivel económico, a nivel pues en fin, armamentístico, a nivel político, a todos los niveles, ¿no? Bueno, esto viene desde luego pues a cumplir una vez más pues una de estas antiguas profecías, concretamente la que encontrábamos en Apocalipsis 13:11, donde se nos decía que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, esta profecía, pues como ya hemos explicado muchas veces, hacía referencia a una nación que surgiría de un lugar desierto, poco habitado, y que empezaría hablando como cordero, por tanto sería una nación puramente cristiana, basada en la Biblia, pero que al cabo de los años acabaría hablando como un dragón, acabaría hablando como el dragón que va a venir antes de la segunda venida de Cristo, haciéndose pasar por Cristo, va a ser ese anticristo. Por tanto, Estados Unidos sería ese poder que ayudaría a crear ese nuevo orden mundial necesario para dar la bienvenida al anticristo. Bueno, Estados Unidos, por tanto, en lo que estamos viendo hoy en día, cómo se está reforzando por todos lados, también a nivel económico, a nivel energético, pues vemos cómo la nación está adquiriendo unas dimensiones impresionantes, cumpliendo pues esta profecía, entre otras. Una nación que, desde luego, pues ahora mismo, para traer este nuevo orden mundial, también está en la labor de apoyar al Estado de Israel para que construyan ese tercer templo que quieren construir en Jerusalén. Ya nos decía Amós 8:3 que en el final de los tiempos habría un tercer templo en funcionamiento. Cuando leíamos: y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. En las escenas de los fines de los tiempos habría un tercer templo en marcha, un tercer templo que va a construir Israel, y por eso Estados Unidos está dando soporte pleno a la nación de Israel para que construyan ese tercer templo. Veamos, si no, las noticias pues, que han surgido esta semana también en relación a Israel, cómo está pues, realizando una labor impresionante en todas esas zonas musulmanas para debilitar al Islam y así poder avanzar en su proyecto de derribar las mezquitas de la Roca de Al-Aqsa y construir ahí el tercer templo. Vemos cómo, por tanto, esto solo lo podría hacer con el soporte pleno de Estados Unidos. Israel por sí solo no tiene la capacidad de enfrentar una empresa de tal envergadura. Vayamos a ver los titulares, las noticias que os traemos esta semana. Una nueva oleada de bombardeos israelíes mata 32 personas en Gaza, 12 de ellas menores. Israel ataca también el sur del Líbano, pese a la vigencia de un alto el fuego desde hace un año.
Netanyahu visita un territorio ocupado por el ejército hebreo en el sur de Siria. Bueno, pues Israel no para aún y estos planes de paz que ha ido levantando por todos lados, puntuales en estos tiempos, en estos momentos me refiero, que sabemos que van a durar poco, bueno, ellos no siguen, sin embargo, de atacar a sus enemigos. Una oleada de bombardeos del ejército israelí en toda Gaza ha matado este miércoles al menos a 20 personas, entre ellas 3 niños, y decenas han resultado heridas, han informado fuentes sanitarias. Desde el inicio del frágil alto el fuego entre Israel y Hamás el 10 de octubre del pasado octubre, Israel ha seguido lanzando ataques que han matado a casi 300 personas, según el gobierno gazatí. Varios terroristas abrieron fuego contra soldados de las fuerzas de defensa israelíes que operaban en Jan Yunis. Esta acción constituye una violación del acuerdo del alto el fuego. En respuesta, las Fuerzas Armadas de Israel comenzaron a atacar objetivos terroristas en toda Gaza, ha informado el ejército a través de su cuenta de X. Bueno, pues Israel no ha dejado de atacar Gaza, aun y ese plan pues incipiente que hay sobre la mesa. También esta semana salía esta noticia. Israel bombardea al sur del Líbano tras ordenar evacuar una aldea a pesar del alto el fuego. El ejército de Israel anunció el inicio de una serie de bombardeos en el sur del Líbano este miércoles, después de ordenar la evacuación de una aldea en la zona y a pesar del alto el fuego en vigor con el grupo chií Hezbollah. El ataque se produce después de que Israel bombardeara en la noche del martes el mayor campamento de refugiados libanés, matando a 13 personas según las autoridades de este país. Bueno, la gente está muriendo como moscas, y eso que hay paz, imaginemos pues si hubiera guerra. El ejército israelí aseguró que el lugar bombardeado se trataba de un complejo de entrenamiento del grupo islamista palestino Hamás, algo que esta organización ha negado. Desde que el alto el fuego entre Hezbollah e Israel en el Líbano entró en vigor el 27 de noviembre de 2024, el ejército israelí ha bombardeado casi a diario el país vecino, en el que ocupa además varias posiciones acerca de la divisoria, alegando combatir contra los intentos de rearme de Hezbollah. También en este mismo sentido, ¿no?, ha habido pues otro ataque en Líbano por parte de Israel. Israel elimina al número 2 de Hezbollah en un bombardeo sobre Beirut que deja otros 4 muertos y 28 heridos. La milicia chií confirma la muerte del que fuera su jefe de Estado Mayor, Haitham Ali Tabatabai. Netanyahu ha reivindicado que no necesita aprobación externa para atacar a Hamás y a Hezbollah. Os hemos seleccionado esto. Nos dice el gabinete israelí, asegura que Ali Tabatabai había estado liderando el desarrollo y rearme de la organización terrorista y Netanyahu ordenó el ataque. Todo lo que dicen sobre que debemos obtener aprobación para esto, bombardeos de uno u otro lado, es simplemente una completa mentira. Actuamos con total independencia. Las fuerzas de defensa de Israel toman medidas inmediatas para frustrar ataques, ha afirmado Netanyahu, en lo que parece una nueva alusión al gobierno de Estados Unidos. El ataque directo se ha producido pese al alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024. Desde esta fecha se han contabilizado alrededor de 10.000 violaciones del entendimiento entre ambos países, detalló el jueves un informe de la misión de paz de la ONU en el Líbano. Por su parte, el grupo islamista Hamás ha condenado la muerte de Tabatabai y ha dicho que Israel busca arrastrar al Líbano y a la región a un nuevo enfrentamiento para su propio beneficio. Bueno, Israel pues no deja pues de seguir con su agenda pues que contempla la creación del Estado de Israel, que ya pues lo consiguió en 1948 con la ayuda pues de este Estados Unidos hablando como dragón, que fue una pieza clave para posibilitar eso. También está siguiendo en su empeño de construir ese gran Israel, que tiene que abarcar varias de las naciones vecinas suyas, y también, pues finalmente, el objetivo final, el colofón de todo esto, que va a ser la construcción del tercer templo, porque ya sabéis pues que Israel, que no aceptó a Jesús como el Mesías que tenía que venir, pues está esperando todavía su Mesías y piensa que si no está el tercer templo construido, pues ese Mesías no va a venir. Entonces, pues ellos están en ese empeño, en esa labor. Bueno, a Irán, desde luego, todo esto pues no le hace nada de gracia, tampoco el ataque que ha servido para descabezar una vez más a Hezbollah. Nos dice el siguiente titular: la Guardia Revolucionaria de Irán pide venganza tras la muerte del número 2 de Hezbollah en un ataque israelí. Bueno, Irán, que es pues uno de los actores principales de oposición en Oriente Medio a las intenciones de Israel,
bueno, muchos lo señalan como pues, el máximo poder, el máximo peligro que deberá de enfrentar Israel estos próximos años. Sabemos que Israel, por profecía, se va a enfrentar no solo a Irán, sino también a Rusia, en esas profecías de Gog y Magog, que salían pues, en el libro de Ezequiel, en los capítulos 38 y 39. Bueno, pero, por tanto, se señala a Irán como uno de esos actores principales que se va a oponer pues, a los planes, ¿no? A los planes de la nación de Israel. Sin embargo, Irán cada vez está más debilitado, aunque sin duda va a jugar su papel antes de que se firme pues, ese nuevo orden mundial por el cual están trabajando las naciones occidentales y en el cual Irán también va a tener que entrar, le guste o no le guste. En todo caso, Irán pues, lo está pasando mal. Vamos a leer esta noticia. Nos dice: Teherán se queda sin agua. Irán se plantea trasladar su capital por la sequía y la sobrepoblación. La posible evacuación de la ciudad de 17 millones de habitantes lleva meses sobre la mesa del gobierno, pero las autoridades consideran que la situación es ya insostenible. Os hemos seleccionado esto. Nos dice: Teherán se queda sin agua. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha vuelto a plantear evacuar la capital del país, que acoge a 17 millones de habitantes, por la escasez de este bien de primera necesidad. El mandatario alertó hace 2 semanas de la posibilidad del traslado, cuando los principales embalses que abastecen la ciudad registraban unas cifras inferiores al 5% de su capacidad. Este jueves, sin ningún plan sólido sobre la mesa, ha vuelto a advertir de que no hay otra opción. En julio ya avisaban de que las reservas nunca habían sido tan bajas y desde entonces ha llovido un 40% menos de lo habitual. Este es el 6º año consecutivo que Irán sufre sequía, algo que no ocurría desde hace 6 décadas. Entre el 23 de septiembre y el 7 de noviembre, las precipitaciones se redujeron un 85,7% en todo el país y un 95,8% en la capital, según datos del Centro Nacional de Predicción Meteorológica. Bueno, recordemos que la semana anterior pues, estuvimos presentando una noticia en donde directamente el gobierno iraní acusaba a Israel y a las potencias occidentales de estar causando esa sequía, que a través de armas geofísicas eran ellos los que estaban pues, impidiendo la lluvia en Irán. Desde luego, no sería de extrañar, sabiendo pues, que las armas geofísicas se han estado utilizando en esta guerra, ¿no? En esta guerra que está aconteciendo por partes, como decía el Papa Francisco, en la cual se está utilizando, pues, como decíamos también, estas armas geofísicas, que se prohibieron en la ONU expresamente, pero que, desde luego, pues, se han pasado todos estos tratados a la torera totalmente y pues siguen en lo suyo, todos, ¿no? Todos están usando este tipo de armas y de ahí también pues, que haya ese cambio climático evidente en muchas partes, pero que no es solamente porque el ser humano está lanzando CO2 a la atmósfera, sino que hay buena parte de protagonismo de armas geofísicas en toda esta cuestión. En todo caso, vemos pues, como Irán cada vez pues, está más debilitado, aunque, como sabemos por profecía, pues, va a tener su papel antes de que llegue este nuevo orden mundial. También Turquía tendrá un papel pues, determinante en todas estas escenas geopolíticas, también con una clara orientación profética, ¿no? Porque hay profecías en la Biblia que hablan de Turquía acerca de ese Éufrates que se secaría antes de que hubiera el Armagedón. Por tanto, Turquía es una nación que sabemos que va a acabar mal también antes de tiempo.